El 7 de mayo de 2017 fue el gran día. La ceremonia de graduación de la Universidad Estatal de Ohio estaba en pleno apogeo, pero cuando llamaron el nombre de Regan Tokes, Regan no estaba allí, y un pequeño grupo de personas subió a aceptar su título entre lágrimas. El grupo era la familia de Regan. Ellos iban a aceptar su título en su nombre, ya que ella no estaba allí para recibirlo personalmente. Eso sucedió porque Regan fue hallada brutalmente asesinada en un parque meses antes de ese gran día. Ella había estado esperando con ansias su graduación, pero ahora, en lugar de sonreírle a sus padres desde el escenario con su toga, saludando a la cámara y dándole la mano a los exalumnos, Regan estaba enterrada bajo tierra y su familia se quedó sin nada, nada más que un dolor inimaginable. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales, soy Ty Knotts. Si te gusta el crimen real clásico, sin inteligencia artificial, este es el lugar ideal, porque eso es lo que hacemos. Crímenes reales sin drama. Si te interesa, suscríbete. Es totalmente gratis, y solo te mantiene al tanto de todos mis casos futuros. Regan Delaney Tokes nació el 13 de marzo de 1995 en Edgewood, Kentucky. Estudió en la preparatoria Anthony Wayne, donde jugó lacrosse y tenis. Regan creció como cristiana y era descrita como una joven enérgica, atlética y cariñosa. Era muy inteligente. Se graduó de la preparatoria con honores y luego ingresó a la Universidad Estatal de Ohio para estudiar psicología. Al entrar a la universidad, la familia Tokes se mudó a Parkland, Florida, donde sus padres hallaron trabajo, pero Regan prefirió quedarse y terminar su carrera en la Universidad Estatal de Ohio, su universidad soñada. Su mamá describía a Regan como una bola de energía, pero era increíblemente cálida y, como muchos de nosotros, tenía un cariño especial por los animales. En ese momento, Regan cursaba su último año y se preparaba para graduarse. De hecho, ya tenía su primer trabajo importante asegurado y estaba a solo unos meses de comenzar su vida como adulta. En ese entonces, Regan vivía fuera del campus con 4 roomies. Vivía cerca del campus, así que iba y venía fácilmente a sus clases. En poco tiempo, también estaba trabajando medio tiempo en un restaurante local para pagar su matrícula, pero desafortunadamente no todo fue fácil para Regan. Aunque todo lo demás en su vida era prometedor, no se podía decir lo mismo de su vida personal. Verás, Regan había estado en una relación con un chico llamado Jacob, mejor conocido como Jake, y los dos se conocían desde hacía mucho tiempo, varios años. Para todos los demás, Regan y Jake estaban hechos el uno para el otro. Eran los mejores amigos, pero como ambos estaban en su último año, decidieron priorizar sus estudios, y al final terminaron. Pero fue más fácil decirlo que hacerlo. Y aunque Regan intentó mantenerse ocupada, era evidente para sus amigos, su familia e incluso sus compañeros de cuarto que la ruptura no fue nada fácil para ella. Regan evitó dejarse llevar por sus emociones, manteniéndose ocupada y hablando frecuentemente con Jacob solo como amigos. Fue un momento muy difícil para ella, pero evitó mostrar sus emociones tanto como pudo. Tenía motivos para esperar, pero su vida cambió mucho sin Jacob. Pero de cualquier manera, se puso firme, se recompuso y marchó hacia su inevitable ceremonia de graduación. Regan estaba a 2 meses de graduarse. Mientras tanto, debía seguir esforzándose, trabajar diario, estudiar tras clases y prepararse para los exámenes, lo habitual. Esto nos lleva a febrero de 2017, cuando Regan se puso su uniforme y fue a trabajar en una tarde fría. Sin embargo, ese día sería diferente a cualquier otro que Regan hubiera vivido. Tras su turno en el trabajo, Regan no volvió a casa. Regan trabajaba en bodega, bar y restaurante en el centro de Columbus. Su turno empezaba temprano, así que el 8 de febrero de 2017, a meses de graduarse, se preparó y salió de su departamento. Al terminar su turno, salió del restaurante y manejó a casa en su Acura, plateado 1999. Esto fue alrededor de las 9:45 de la noche. Aunque Regan conocía bien el lugar, sus padres seguían preocupados porque estaban a 1000 millas de distancia. Para tranquilizar a sus padres, Regan les enviaba mensajes de texto. Ese día fatídico, la familia de Regan no recibió mensajes ni llamadas de ella. Esto era extraño porque hasta hace 1 o 2 horas, Regan seguía enviando mensajes a su papá sobre su vida.
La hermana y el papá de Regan la llamaron varias veces, pero ella no respondió. Hasta el día siguiente, nadie supo nada de Regan y fue entonces cuando entró el pánico y decidieron contactar a las compañeras de cuarto de Regan. Imagina su sorpresa al ver que ninguna de las chicas sabía nada de Regan. Además, Regan no estaba en casa. Su habitación estaba vacía y su mochila seguía ahí, así que no fue a clase. Esto era muy inusual. Su última parada fue el restaurante donde trabajaba Regan, bodega. Y ahí, el gerente confirmó que Regan estuvo presente en su turno y se fue sin ningún problema. Con todo eso hecho, las chicas actualizaron a los padres de Regan sobre la situación, y esto fue lo que finalmente llevó a que se reportara la desaparición de Regan Tox, de 21 años. Las compañeras de Regan difundieron su desaparición en redes sociales. Todos estaban nerviosos por Regan. ¿A dónde pudo ir? Y lo más importante, ¿qué ocurrió? Fue un día después de la desaparición de Regan, cuando el 911 recibió una llamada muy angustiada. La llamada fue hecha por un hombre que trabajaba en el parque Metro Scioto Grove. Sin embargo, su paseo estaba a punto de tomar un giro traumático. Cuando llegó a un campo vasto en el parque, a lo lejos, vio algo. Se ha vuelto como un tema recurrente a estas alturas, pero naturalmente, al principio, el tipo pensó que tal vez estaba viendo un maniquí. Pero repítanlo conmigo, nunca es un maniquí. Tan pronto como el hombre se dio cuenta de lo que estaba viendo, llamó al 911 y les suplicó que fueran a la escena de un aparente crimen. Los detectives llegaron casi de inmediato y, efectivamente, era el cuerpo desnudo de una mujer fallecida, con 2 heridas en la cabeza. Había sido atacada con un arma de fuego a quemarropa y estaba fría al tacto. La policía tuvo un muy mal presentimiento sobre esto. Sabían que Regan, de 21 años, acababa de ser reportada como desaparecida y ahora habían encontrado el cuerpo de una mujer, pero para estar seguros, necesitaban identificar este cuerpo lo antes posible. Bueno, eso no tomó mucho tiempo porque la mujer llevaba un collar muy único y también tenía un tatuaje de un círculo en su cuerpo. Los detectives llamaron al tío de Regan, que vivía cerca, y lamentablemente él identificó el cuerpo. Fue un momento desgarrador y devastador para el tío de Regan, porque al ver el cuerpo supo de inmediato que era su sobrina. Pero lo peor fue que la policía todavía tenía que llamar a sus padres y darles la noticia. Esta no era la noticia que nadie esperaba, pero desafortunadamente era la realidad. La farsa de Regan se había terminado. La desaparición de Regan se investigaba ya como homicidio, y los detectives manejaban varias teorías. Tal vez fue un ataque al azar o de alguien que conocía a Regan y quería matarla. También se pensó en un asesino serial. Al inicio hubo varias teorías en la investigación. Todo esto se aclararía pronto, pero mientras tanto se realizó una autopsia y los hallazgos fueron desgarradores. No solo le arrebataron la vida a Regan de una manera tipo ejecución, sino que el asesino también se aprovechó de ella antes. Esta noticia fue de lo más difícil de aceptar para la familia de Regan. Ya era bastante difícil escuchar que le habían arrebatado la vida a su hija, pero de esta manera esto era demasiado. La policía tenía pocas pruebas, pero buscaba vincular el ataque a Regan con otros robos y agresiones en Columbus en ese periodo. Se reportaron varios casos de personas atacadas por la espalda y robadas por los agresores. Esto pasaba en varias zonas y calles mal iluminadas de la ciudad, así que no sorprendía que la calle tras bodega, donde Regan y otros empleados estacionaban, fuera oscura y peligrosa. Mientras investigaban, decidieron interrogar a quienes estaban más cerca de Regan. Una de esas personas era nada menos que el exnovio de Regan, Jake. Los detectives sospechaban de Jake porque él y Regan recién terminaron. Regan estaba muy molesta y deprimida, así que Jake se volvió inmediatamente una persona de interés. Lo llamaron a la estación y tras interrogarlo, tenía una coartada irrefutable para la noche en que Regan desapareció. Además, estaba muy preocupado por ella. Hasta las compañeras de cuarto de Regan defendieron a Jake, diciendo que era imposible que él hiciera algo así. Quiero decir, claro, la ruptura fue difícil, pero fue difícil para ambos. Jake estaba desanimado porque la mujer brillante, alegre y hermosa de la que se enamoró y con quien compartió tanto tiempo ya no está. Tiempo después, los investigadores liberaron a Jake al no hallar nada sospechoso en él o su conducta. Así que volvieron al punto de partida. Lo curioso es que el auto de Regan seguía desaparecido y la policía aún debía hallarlo.
Pensaban que podría haber algún tipo de evidencia en él que pudiera ayudar a los investigadores a resolver este caso, lo cual está causando inquietud entre la gente de la comunidad. Así que los investigadores redoblaron esfuerzos y usaron el rastreo de placas para averiguar dónde estaría el auto de Regan. Y efectivamente sus esfuerzos dieron resultado. El auto de Regan fue encontrado. Fue abandonado cerca de donde hallaron el cuerpo de Regan, en Oakwood Avenue, al sureste de Columbus. Esto fue un gran avance en el caso, porque una vez que los detectives revisaron el auto, encontraron muchas cosas que realmente llamaron su atención. Primero, parecía que alguien intentó incendiar el auto, pero obviamente, desafortunadamente, no funcionó. Había colillas de cigarro y un bidón rojo de gasolina en los asientos delanteros del auto. Pero el interior del auto era un desastre. Había recibos tirados por todos los asientos del auto, pero esto no era más que una pista de evidencia claramente marcada para la policía. La policía y la familia de Regan consideraron increíble la noticia, ya que estos recibos podrían llevarlos al asesino. Así que los investigadores tomaron todas estas cosas y enviaron las colillas de cigarro y el auto para pruebas de ácido desoxirribonucleico mientras se enfocaban en los recibos mientras tanto. Pero estos no eran solo recibos de tienda. Eran recibos bancarios, específicamente recibos de transacciones en cajeros automáticos. Al revisar los recibos, la policía notó que alguien intentó sacar mucho dinero con la tarjeta de cajero automático de Regan. La persona intentó retirar cientos de dólares, pero no funcionó. La persona solo pudo retirar $60, lo que dio a los investigadores una pista. Solo necesitaban ir al mismo cajero automático desde donde se hicieron estas transacciones y obtendrían sus respuestas, ya sea por medio de cámaras de seguridad, huellas dactilares o una infinidad de otros métodos. Así que los detectives fueron al banco. Al revisar las cámaras de seguridad, se sorprendieron. Esperaban ver a un ladrón usando las tarjetas de Regan. Al ver las grabaciones, notaron que Regan hacía la transacción. Ella estaba en su auto. Aunque las grabaciones no eran claras, era evidente que Regan no estaba sola. Alguien estaba en el asiento del pasajero y parecía que obligaban a Regan a sacar mucho dinero del banco. Mientras intentaban mejorar las grabaciones para identificar a quién subió al auto, los investigadores recibieron otra pista, aún más prometedora. Identificaron el ácido desoxirribonucleico de las colillas de cigarro halladas en el auto de Regan. Localizaron a un hombre con largo historial de delitos graves, Brian Goolsby, de 29 años. Sin embargo, no era un criminal común. Había salido de prisión solo unos meses antes del secuestro y asesinato de Regan en noviembre de 2016 y estaba registrado como delincuente sexual de nivel 3. Déjalo que te caiga el 20. Brian había estado viviendo una vida de crimen desde que era niño, pero cuando era adolescente abusó de 2 niños de apenas 5 y 6 años. No tengo palabras para este crimen y dudo que alguien las tenga. Aprovecharse de alguien es un nivel de maldad. ¿Niños de 5 o 6 años? Brian cometió varios delitos, como allanamiento, recepción de bienes robados, robo, hurto en tiendas y daño criminal. La lista sigue y sigue. Incluso, eventualmente fue acusado de amenazar a su propia mamá. A partir de entonces, fue un crimen tras otro, y a medida que fue creciendo, sus crímenes solo se volvieron más oscuros y perversos. Brian fue sentenciado a 6 años de prisión por secuestrar y abusar de una mujer embarazada frente a su hijo de 2 años, pero fue liberado a principios de noviembre de 2016. Pero Brian distaba de ser un prisionero ejemplar. En su breve tiempo en prisión, fue una amenaza, acumulando más de 52 infracciones como posesión de contrabando, desobediencia, robo, peleas y disturbios. Tuvo que ser enviado a 5 prisiones diferentes durante 5 años y medio, pero de alguna manera aún así se le permitió salir en libertad después de todo esto. Tras su liberación, Brian recibió un rastreador sistema de posicionamiento global de un programa de reintegración para exdelincuentes llamado ALBIS. Pero fue prácticamente inútil porque ALBIS ni siquiera se molestó en monitorear a Brian en absoluto. Ni su oficial de libertad condicional le daba seguimiento. Cometió 6 robos más durante su libertad condicional y ni siquiera lo reprendieron. Bueno, después de salir de prisión, Brian estaba viviendo en un centro de vivienda temporal, el cual era administrado por el programa Exit. Otra vez, no pudieron monitorear a un delincuente sexual de nivel 3. Lo dejaron libre para hacer lo que quisiera. La única condición del programa era que Brian debía estar en el centro de alojamiento de 10 p.m. a 6 a.m.
Sus condiciones de libertad condicional también incluían tener ese dispositivo sistema de posicionamiento global con la batería completamente cargada en todo momento. Pero obviamente, Brian pensaba que estaba por encima de la ley. Y violó todas estas condiciones. Y ni una sola persona se inmutó. Cuando se preguntó a los responsables del programa de reinserción, dijeron que las acciones de Brian no eran graves. Este sujeto es un delincuente sexual registrado, roba, viola y quebranta la ley. ¿Cómo nada de eso es grave? Al final, se programó una audiencia por su tercera violación de libertad condicional para el 23 de febrero y pudo haber vuelto a prisión. Pero antes de esa fecha, los crímenes de Brian aumentaron. Pasó de robar y aterrorizar a ahora ser buscado por asesinato. Así que con toda esta información, la policía sabía que tenían a su hombre. El monitor sistema de posicionamiento global de Brian lo mostró cerca del restaurante donde trabajaba Reagan. El monitor lo ubicó en todos los cajeros automáticos donde se vio a Reagan esa noche. Y también fue visto en las cámaras de seguridad comprando el mismo bidón rojo de gasolina que luego se encontró en el auto de Reagan. Por si eso no fuera suficiente, el ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de Reagan también coincidía con el ácido desoxirribonucleico de Brian. 2 días tras la desaparición de Reagan, la casa fue rodeada por investigadores y Special Weapons and Tactics, y lo arrestaron. Brian fue interrogado por horas, y al principio lo negó. Él dijo que no conocía a Reagan, ni sabía por qué la atacaron. Entonces los detectives presentaron el informe de ácido desoxirribonucleico. Si Brian no conocía a Reagan, ¿por qué su ácido desoxirribonucleico estaba en su cuerpo y en su auto? Ese fue cuando Brian cambió su historia por primera vez, y te advierto que lo hará muchas veces más. Si recuerdas, el modus operandi de Brian era secuestrar o someter a sus víctimas, meterse en su auto y obligarlas a conducir a diferentes cajeros automáticos para sacar dinero. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo con Reagan también. Él confesó a los investigadores que vio a Reagan salir del restaurante, se acercó a ella en la calle oscura, la sometió por detrás y la obligó a entrar al auto. Pero Brian sacó su as bajo la manga. En su versión de los hechos, continuó confesando que solo planeaba robar a Reagan. Una vez que obtuvo el dinero que quería, hizo que Reagan condujera hasta el parque donde finalmente se encontró su cuerpo para que se diera la vuelta y quedara de espaldas a él, y que no se moviera. Luego, supuestamente, Brian fue directo al auto de Reagan y simplemente se fue manejando. Juró una y otra vez que Reagan seguía viva cuando él se fue, y procedió a abandonar el auto en Oakwood Avenue y se fue a pie desde ahí. Pero la policía presionó mucho a Brian sobre esto, y funcionó porque volvió a cambiar su historia. Brian contó que tuvo problemas con un tipo llamado Tijuana. Este Tijuana amenazó a Brian con dañar a sus hijos si no le pagaba el dinero que le debía. Brian dijo que fue Tijuana quien propuso todo el plan de robarle a Reagan, y una vez que terminaron esa parte del plan y los tres, Reagan, Tijuana y Brian, estaban en el parque, Tijuana le ordenó a Brian que se aprovechara de Reagan. Brian dijo que no tenía opción, porque Tijuana amenazó con matar a su familia. Esto es interesante porque, si recuerdas, traumatizó a un niño al aprovecharse de su madre embarazada. Ahora de repente tiene corazón y no quería tocar a Reagan. Eso parece bastante improbable. Tras la ruptura de Brian con Reagan, Tijuana supuestamente lo amenazó con un arma y lo mató. Ahora, los investigadores sabían que no existía ningún Tijuana, pero decidieron jugar a largo plazo. Obligaron a Brian a decir dónde estaban la ropa de Reagan y el arma homicida. Brian admitió que tiró ropa, teléfono y casquillos cerca. Al final, el clavo en el ataúd fue una confesión, en la que Brian admitió todo. No acudió a la policía, sino a su novia, madre de sus hijos. También lo confesó a otro amigo cercano. Brian confesó a estas 2 personas que él fue quien robó, ultrajó y asesinó a Reagan. Desde el principio, todo fue idea suya. No había ningún Tijuana. Actuó completamente solo. La razón es que no quería regresar a la cárcel. Él sabía que ella iría a la policía y lo denunciaría. Así que no quería correr ningún riesgo. Así que, en lugar de simplemente no cometer ningún tipo de delito desde el principio, lo hizo de todos modos y después se encargó de la única testigo. Asaltó a Reagan y la obligó a manejar hasta el parque Metro Scioto Grove, donde hizo lo que quiso con ella. Y todo el tiempo Reagan estaba suplicando por su vida. Brian confesó que Reagan le suplicó que le perdonara la vida porque solo quería vivir, pero él tenía miedo de ser descubierto y no pudo hacerlo. Este hombre le quitó la vida a esta joven por $60 y unos minutos de placer.
Después de que la policía descubrió que Brian había confesado tanto a su novia como a un amigo cercano, fue acusado de secuestro agravado, robo, asalto y asesinato agravado. Él se declaró inocente de todos los cargos y el juicio por el asesinato de Regan comenzó casi un año después de que Brian fuera arrestado, el 23 de febrero de 2018, pero la defensa tenía su propia estrategia. La defensa se centró en la difícil infancia de Brian. Según Brian, su infancia estuvo marcada por negligencia, abuso de sustancias y físico. También dijo a los investigadores que fue aprovechado de niño. Digo supuestamente porque no sabemos la verdad. A la policía también le costó creerlo, ya que Brian no era el más confiable en la sala. Él ya había mentido antes, así que podría inventar más cosas. Además, su historia cambiaba cuando hablaba con los investigadores sobre su infancia. Haz lo que quieras con esa información, pero aunque Brian haya tenido una infancia difícil, lo que hizo a Regan y a las demás víctimas sigue siendo imperdonable. Haber tenido una mala infancia no le da a nadie permiso para desquitar su enojo, resentimiento y traumas con personas inocentes al azar en la calle. Así como Brian no merecía ser abusado en su infancia, si realmente lo fue, tampoco Regan ni los demás merecían lo que les ocurrió. En los alegatos finales, la defensa afirmó que Brian no planeó el asesinato de Regan. Entró en pánico en el último momento y decidió quitarle la vida para que ella no lo denunciara por lo que le hizo. Bueno, al final, el 13 de marzo terminó el juicio y ahora era momento de escuchar el veredicto. El jurado volvió con su decisión tras deliberar. Brian fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pasará el resto de su vida en prisión sin volver a ver el mundo libre. Después de su fallecimiento, la familia de Regan inició la fundación conmemorativa Regan Talks. La fundación no solo daba becas a estudiantes necesitados, también ofrecía clases de defensa personal y promovía la seguridad en las calles. El 7 de mayo de 2017, Regan recibió póstumamente su título en Psicología de la Universidad Estatal de Ohio, el cual fue aceptado en su nombre por sus padres y su hermana. La familia de Regan perdió una parte de su corazón al perderla, pero juraron cambiar la ley y proteger a las mujeres de su comunidad en el futuro. La familia Tokes colaboró con legisladores para impulsar la ley Reagan-Tokes. En 2018, sus esfuerzos rindieron frutos y la ley Reagan-Tokes se presentó en la Cámara de Representantes y el Senado de Ohio. A finales de 2018 se promulgó la ley Reagan-Tokes. La ley exige que los jueces sentencien a infractores de delitos graves de clase 1 y 2 a un rango de años en prisión, con un mínimo y un máximo. Las personas que cometieron estos crímenes violentos no serán liberadas tan fácilmente como lo fue Brian. La ley exige que los delincuentes en libertad condicional sean vigilados y asistan a reuniones periódicas. Lo que le pasó a Regan se habría evitado si Brian hubiera sido supervisado por programas para exconvictos y su oficial de libertad condicional. Pero no fue así, y él era libre de hacer lo que quisiera. Tras todo lo ocurrido, el sitio donde hallaron el cuerpo de Regan es ahora un jardín de rocas conmemorativo. Su familia quiso convertir el campo en un santuario para que Regan pudiera ser recordada sin los recuerdos dolorosos, cubriendo esencialmente los terribles recordatorios de su trágico lugar de descanso con un hermoso santuario de paz donde todos pueden venir, relajarse y descansar. Jake, exnovio de Regan, abrió una cuenta de GoFundMe en su memoria. Ha recaudado más de $95,000 que se distribuyen a otros estudiantes universitarios para apoyar su matrícula en honor a Regan. A Regan le quitaron la vida por motivos equivocados. Ella fue atacada por alguien amargado que solo quería arruinar la vida de los demás. Era una excusa patética de persona. Él merece todo lo que le pase. Solo espero que la familia de Regan esté bien después de todo este tiempo, lo que hicieron después del fallecimiento prematuro de Regan para enmendar la ley y mejorar las cosas. Es inspirador, pero no debería hacer falta una tragedia así para impulsar cambios en las leyes de seguridad. Estoy harto de cubrir casos prevenibles donde, por la incompetencia de legisladores y autoridades, un criminal violento quedó libre. Nunca debería llegar tan lejos. Este caso es un recordatorio inquietante para todos nosotros de simplemente ser mejores.
Gracias por escuchar otro episodio de Historias de Crimen Real. Agradezco especialmente a miembros del canal como Pamela Reigns y Denise Lambert. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público. Y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Aprecio mucho a quienes lo han decidido hacer. Para unirte, haz clic en el botón debajo del video o en el enlace de la descripción. Recuerden que la nueva camiseta de True Crime Stories nunca es un maniquí, ya está disponible en el enlace abajo. Tus compras apoyan el canal y recibes una camiseta genial. Si te gustó este video, checa este otro caso interesante y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Notts y los veré en el próximo video.